Hola, bienvenida al canal de Jessica Yes. Te voy a hacer una pequeña introducción por si es la primera vez que me ves, vienes de Instagram o me acabas de ver en YouTube y no me conoces de nada. Soy Jessica, soy de Madrid y digamos que mi historia es que con unos 14-15 años viví un maltrato psicológico en mi casa con mis padres y mi hermano. Vivía en un entorno tóxico con drogas, alcohol, discusiones, insultos. Eh, y bueno, digamos que yo intenté ayudar a mis padres lo máximo, total, al 100%, con psicólogos, terapias, etc., para que saliesen de ese mundo, pero no quisieron salir. Entonces me vi obligada a dejar mi casa, dejar de estudiar, ponerme a trabajar limpiando en universidades, teatros por menos de 1.000 euros, pero me sirvió para yo abandonar totalmente mi casa. Yo les perdoné, yo tengo esa situación totalmente sanada. Lo que ocurre es que simplemente como ellos siguen igual, no cambiaron y siguen en ese entorno, no quiero que estén en mi vida. Actualmente me dedico a OnlyFans y facturo 30k al mes. Me llevaré limpios 15, 17, 20k. Este mes me llevo 20k de hecho. Y nada, si necesitas ayuda para escapar del sistema con OnlyFans, te puedo ayudar. O si has pasado alguno de los problemas que yo haya pasado, cuéntame tu problema, te digo si yo te puedo solucionar, te puedo ayudar y estaré encantada de hacerlo. Así que me puedes hablar a mi canal, bueno, a mi cuenta de Instagram, jessicayes.b, y te ayudaré encantada. Una de las cosas que te recomiendo también es que veas mi primer vídeo de YouTube porque ahí cuento mi historia al completo, con las etapas que viví, con anécdotas referentes a ese maltrato psicológico. Y de verdad que me encantaría que lo vieses porque sé que conectarías muchísimo conmigo, pero ya no solo eso, sino el hecho de que creo que si tienes algún problema, sea parecido o similar, te puede ayudar. Porque hablo referente a vicios, drogas, relaciones tóxicas tanto de amistad como de familias, ansiedad, depresión, migrañas. Toco muchos temas, toco todos los problemas que yo he tenido en mi vida y durante ese proceso. Entonces me encantaría que lo vieses porque creo que sí te puede llegar a servir de gran ayuda. Vale, dicho esto, voy a sacar un tema que creo que no lo habéis escuchado nunca. Me explico. Es muy común la palabra sanar, pero nadie sabe lo que al final quiere decir la palabra sanar. Cuando nosotros tenemos un trauma o incluso muchas veces no hace falta que nos haya ocurrido nada, simplemente que nuestra mente es una mente que nos intenta proteger, es una mente que nos acobarda, es una mente que, como quiere que te quedes en la zona de confort, nunca va a darte el permiso para que tú emprendas algo nuevo, seas tu mejor versión o des lo mejor de ti, porque tiene miedo. Entonces va a producir como falsas acciones que solo ocurren en tu mente, pero que tú las vas a sentir como si fuesen reales, a tal punto en el que te va a frenar, va a crear una sensación de pensamiento más emoción que va a hacer que tú no tomes acción en eso que deseas. Porque te digo una cosa, tu mejor vida está detrás de esa zona de confort, está detrás de ese miedo. Hay una cosa que yo hice y que para mí fue literalmente el punto y final de mi sanación respecto al problema que yo tuve. Yo tuve ansiedad, depresión, migrañas, recurrí a vicios, relaciones tóxicas que me permitía tenerlas. O sea, permitía quererme tan poco al punto de tener relaciones tóxicas de amistad también cerca mía. Eso es literalmente no tener amor propio. Que no os engañen, no tenéis que soportar a nadie que no os valora, que no os trate bien y que incluso si esa persona no está siendo su mejor versión, ¿qué te va a enseñar a ti? ¿Y cómo te va a tratar si ella misma o él mismo no se pone en primer lugar?
pues te va a tratar peor incluso que a ella misma. Entonces, una de las cosas que os vengo a explicar en este vídeo es de un proceso que lo llamo liberar los anclajes para permanecer en la supraconsciencia. La supraconsciencia es el nivel más alto de conciencia. Es un nivel donde tú estás literalmente alineado con tus pensamientos, con tus emociones y con tus acciones. Pero para ser tu mejor versión, ¿vale? Necesitas limpiar toda la mierda que te han metido. Necesitas limpiar todos los traumas que has tenido. O incluso, porque muchas veces a lo mejor hay gente que aún no ha vivido lo que es caer en el profundo pozo, porque las personas que vivimos o hemos vivido ansiedad, depresión, maltratos psicológicos, problemas en la familia, nos han creado traumas que obviamente bien superados y superados al 100% nos han hecho inmunes. Pero hay gente que no ha tenido traumas aún, no ha caído, no ha sentido lo que es el pozo real. Pero claramente vive las limitaciones mentales, que eso es algo con lo que nacemos absolutamente todos. Porque las limitaciones mentales es porque tu cerebro de manera natural tiene como unas creencias que de forma biológica ya las trae. Por eso me refiero a, vas a querer intentar escapar de tu zona de confort y tu mente tiene unas estrategias perfectamente elaboradísimas y súper ingeniosas para que tú ni por asomo te atrevas a hacer eso. Y tienes que imponerte y ser más grande que esos miedos que te va a producir la mente. Pero no solo eso, sino que el sistema operativo, el sistema de pensamientos que han tenido tus padres, tus profesores de la infancia, toda tu familia, amigos de la infancia que le han enseñado sus padres, son pensamientos que han mantenido esa matrix, que han mantenido ese sistema de pensamientos en el que le dan la razón a la cabeza más homo neandertal que tenemos, ¿no? Más chimpancé, por así decirlo, que es la de miedo. Y hay una cosa que tenéis que tener clara, que son literalmente las dos fuerzas motoras que gobiernan el mundo, que gobiernan todo el mundo físico, mental, emocional, espiritual, todo. Y es la primera fuerza es el miedo y la segunda fuerza es el amor. O tú operas, accionas en amor o operas en miedo. No puedes ser las dos. Es como que de un mismo río no brotan dos aguas. ¿Me entendéis? Solo brota una. Entonces, vosotros sois creadores de qué agua beber, de qué creer y en qué confiar, de qué película vais a ver. ¿Qué ocurre con esas cosas? Que cuando ocurre un trauma o cuando no conocemos nuestra mente, nos la creemos. Y como no te enseñen, literalmente vas creando, vas consolidando esos pensamientos. ¿Por qué creéis que el 99% de la población es igual y tan solo un 1% es diferente? Tiene un dinero diferente, tiene una personalidad diferente, tiene como un círculo muy cerradito pero muy, muy valioso. ¿Por qué creéis eso? Porque hay gente que ha descubierto cómo funciona la mente, ha descubierto lo que es la fe, ha descubierto lo que es el amor y no el miedo, ha descubierto cómo separarse, por mucho que quieran a su familia o amigos de la infancia, a separarse de esas personas que te mantienen anclado en esas falsas creencias. ¿Qué ocurre? Que yo hoy no os quiero hablar como tal de la parte más homo neandertal
del cerebro, ¿vale? Ya os haré más vídeos referente a cómo funciona literalmente la mente. Pero vamos, ya os he hecho una pequeña introducción ahí como dato importante de que la mente funciona así científicamente. Pero yo hoy os quiero hablar, que por eso se llama el título así, de lo que no os cuentan referente a sanar. Sanar es cuando literalmente tú has tenido un trauma. Cuando tú has tenido un trauma, es una experiencia que se ha quedado literalmente calcada, tatuada en una parte de tu cerebro. ¿Y qué ocurre? Que muchas de las ocasiones intentamos seguir viviendo nuestra vida como, ok, he vivido esto, qué jodido ha sido, qué dolor, yo no quería vivir esto pero me ha tocado, pero sigo viviendo. ¿Y qué es lo que pasa cuando sigues viviendo y no sanas? Ocurre que esa historia se te repite una y otra vez. Y no es que se te repita una y otra vez aquí, sino que se hace física. O sea, se hace material. Porque ocurre que cuando tú has vivido una circunstancia dolorosa, muchos comentarios que te dicen otras personas, muchas acciones que vives con otras personas, te recuerdan a ese trauma. O incluso si te sacan algo referente a ese tema, te pones a la defensiva, te entra una rabia abismal y luego entras en una profunda tristeza porque tú sabes el dolor que has vivido y no te lo puede quitar nadie. Y esa persona que te lo saca dices, ¿tú qué sabrás? ¿Tú qué sabrás lo que he vivido? Y realmente no tienes nada en contra de esa persona y esa persona seguramente no sepa ni un cuarto de lo que tú has vivido, pero a ti te duele. Y si te sigue doliendo, es porque sigue esa emoción ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Si te ha ocurrido algo así, si tú has vivido una situación muy dolorosa, que te ha dejado tu pareja, que te ha hecho daño, que has vivido un trauma con un acontecimiento que te haya pasado con tu familia, con tu padre, con tu madre, abusos, toxicidad, amigos que te han defraudado, que te han fallado, cualquier cosa. Personas que pensabas que iban a estar en tu peor situación y no lo han estado y eran de vital importancia para ti. Déjamelo en comentarios. Dime en un comentario si yo sigo teniendo esa sensación dentro de mí. Sigo sintiéndome así. Porque es un sentimiento eso. Eso llega a un momento que ya no está ni en la mente. Y os vengo a explicar por qué. Os vengo a explicar el funcionamiento de un trauma. Os vengo a contar qué es lo que no os dicen. Por eso os seguís sintiendo así. Y por eso es imposible que sanéis. Y encima os vengo a proponer un ejercicio que lo tenéis que hacer. Tenéis que probar a hacer este ejercicio porque es, mira, os aseguro que más del 50-60%, y me atrevo a decir 80% incluso, os vais a sanar con esto, 100%. El otro 20% que quede simplemente es porque tienes que cambiar tus creencias para ser tu mejor versión, tus hábitos para ser tu mejor versión, pero sanar, soltar tu parte oscura te hace fuerte. No tengáis miedo a soltar vuestra peor versión, porque vuestra peor versión es lo que os va a hacer que os convirtáis o iniciéis el proceso de vuestra mejor versión, pero no podéis iniciar vuestra mejor versión sintiéndoos mal, sintiendo que vivís aún en ese pasado y le dais vueltas y que vivís con miedo. Normalmente cuando una persona tiene el trauma ahí aún anclado, soléis vibrar en una frecuencia de vergüenza, de culpa, de apatía, de sufrimiento, de miedo, de deseo por no vivir una situación así, incluso ira, vivís con ego, con orgullo, con rabia.
¿Y por qué sé esto? Porque lo he vivido en mis propias carnes. Esto yo no es una cosa que haya leído solo. Porque yo de hecho, aún así, todo lo que leo lo practico. O sea, según yo leo algo, lo subrayo, lo reflexiono, lo escribo, os lo cuento por Instagram y me lo aplico. 100% me lo aplico. De hecho, a veces lo aplico, me tiro unos días aplicando y luego ya os lo cuento por Instagram. Pero aplicar es fundamental. Si leéis y no aplicáis, no vale para nada. Si os veis este vídeo y no aplicáis, no vale para nada. O sea, es un hecho. Tenéis que aplicar. O sea, no hay un problema de conocimiento, no hay un problema de teorías, no hay un problema de información. Hay un problema de ejecución. La gente no actúa. Piensa, solo piensa y piensa y piensa y sobrepensáis. Por eso tenéis tantos problemas mentales con la ansiedad, la depresión, traumas, porque no tomáis acción. Cuando sentís pereza por tomar acción, solo es vuestro cerebro boicoteándoos. Vuestro cerebro no quiere que te enfrentes al mayor dolor que has tenido en tu vida. No quiere que te pongas a prueba. Pero tú tienes que ser líder de tu cerebro. Tienes que ser líder de tu cerebro. Tu cerebro no puede guiarte, porque si no, te guía todo. Todo te guía a ti. Los factores externos, las personas, cualquier persona, te va a controlar si tú dejas que tu mente te controle. Tú tienes que ser tu líder, tu alma, tu esencia, tu verdadera forma de ser, sin traumas, sin miedos, dirigiéndote desde el amor profundo totalmente. Vivís con esas emociones y es porque no las habéis soltado. Entonces os quiero explicar cómo funciona esto, ¿vale? A ver, cuando tú vives un trauma, tu cerebro, como digo, funciona con el sistema operativo de querer protegerte. Entonces, una vez tú estás viviendo el trauma, una vez ocurre, de primeras, ¿vale? El primer acontecimiento que hace estallar a tu cabeza, al querer protegerte tu cerebro, se apaga tu parte consciente, tu conciencia se apaga. Es como un botón donde se apaga totalmente. Y entra en acción tu subconsciente. Y tu subconsciente graba absolutamente todo lo que está pasando. Todo. Conversaciones, lo que sentiste, la respuesta de esa persona, tu respuesta, todo. Todo lo graba al detalle. Mínimas cosas que te decían en el momento del trauma, mínimas cosas que te decía esa persona, se graba. Os juro que se graba todo, todo. ¿Qué ocurre? Que lo graba la parte subconsciente. ¿Por qué? Porque la parte consciente es la parte que está viviendo. Y como quiere evitar el cerebro que sufras y ha saltado una alarma en la que lo que estás viendo no te gusta, te adormece esa parte para que no sufras ni lo vivas tanto. Pero el subconsciente entra en acción. El subconsciente es la parte más impulsiva del cerebro. El 95% de nuestro cerebro es subconsciente y tan solo el 5% de nuestro cerebro es consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor parte de nuestro cerebro la gobierna el subconsciente. Por eso el subconsciente tiene que ser muy controlado, muy estudiado. Tienes que saber qué creencias tienes ahí dentro, porque todo lo que haya en el subconsciente es lo que va a producir o el catálogo, información, biblioteca, creencias que va a utilizar la conciencia. Lo que tú tengas en el subconsciente almacenado es lo que va a utilizar la conciencia para trabajar, para relacionarse con la vida.
Entonces, cuando tú tienes un trauma del subconsciente, para no ponerte en peligro, vives eso, no lo sientes de una manera tan exagerada, pero se queda ahí, ¿vale? Vuelve otra vez la conciencia, ya ha grabado esa escena, y tú parece que estás en un estado normal. Pero de repente otro día ocurre otra cosa que te recuerda a eso. La conciencia se apaga, el subconsciente salta y reaccionas. ¿Pero cómo reaccionas? Pues mira, te lo voy a poner aquí. Cuando te ocurre un trauma, creas una creencia. Esa creencia es producida por un pensamiento más una emoción. Es decir, cuando tú vistes ese acontecimiento que te pareció doloroso, sentiste una emoción, pensaste una cosa y consolidada creó esa creencia, que esa creencia a la vez tuvo una reacción. Tu cerebro subconsciente lo almacenó en forma de ecuación, como cuando claramente, no sé, das al enter y se envía. Pues es exactamente igual. En cuanto tu cerebro vea ese acto y encaje perfectamente la fórmula, ¡pum! El subconsciente envía respuesta, reacción rápida, ni piensas. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que inmediatamente, de manera impulsiva, reaccionas y vuelve tu conciencia. Y tu conciencia no entiende nada. No entiende de por qué has reaccionado así, a la defensiva, protegiéndote. O de una manera como muy orgullosa, con rabia, con ira, como con vergüenza, sufrimiento, venganza. Suelen ser las emociones que giran en torno a un trauma. No lo entiende, la conciencia no entiende por qué has hecho eso, pero es que te voy a explicar la función de la conciencia. La función de la conciencia no es entender por qué haces eso. La función de la conciencia es, ok, si mi cerebro me ha mandado esta reacción, ese es su razonamiento, ¿vale? Si mi cerebro me ha mandado esto, este impulso, es porque es verdad. Por lo tanto, voy a justificar absolutamente esta reacción entera. La voy a justificar. Entonces es cuando ya entras en un círculo vicioso de justificar por qué has reaccionado así y en muchas ocasiones no sabes ni por qué lo has hecho. Y entras en un bucle en el que te sale el ego, te sale el orgullo y la rabia y vas a discutir y vas a... ¿cómo se dice? Vas a defenderte y vas a argumentar el por qué has hecho eso. Hasta que llega un momento que no encuentras sentido a lo que estás haciendo, te sientes mal y seguramente acabes sufriendo tú, acabes boicoteándote a ti, acabes llorando, acabes triste, porque en el fondo no entiendes por qué ha sucedido, tiene un sentido, pero tú no lo entiendes y reaccionas así y te sientes mal y vuelves a sentir culpa y vergüenza de por qué estás reaccionando así. Eso es autoboicotearse. ¿Por qué? Porque no te haces responsable de que tú has tenido un trauma y de que tienes que liberar ese trauma. Es una forma de boicotearse a uno mismo. Por eso es tan importante sanar. Y esto no te lo cuentan, no te cuentan que el proceso mental de cuando te ocurre un trauma es así, es real. Y tampoco te dicen que tienes que sanarlo con métodos. Y que tienes que sanarlo soltando esa emoción. Y que tienes que crearte un nuevo subconsciente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo te mandaría que lo hicieses durante literalmente 21 días. Cuando lleves una semana estarás hasta el gorro, pero confía en mí, sigue, ¿vale? Sigue. Obviamente esto tiene muchos ejercicios, ¿vale? Y obviamente si quieres un curso mío en el que yo te ayude a sanar, pues te voy a dar más ejercicios y vas a tener un asesoramiento mío de 1 mes, de 3 meses, de 6 meses o de 1 año entero. Obviamente esto es un ejercicio que te doy gratuitamente para que lo pongas a prueba y para que veas que estoy 100% segura de que sé sanar a una persona porque yo me he sanado.
Entonces, hay más métodos, no solo consiste en esto, pero vas literalmente a prácticamente sanarte con esto. Y si me haces caso, créeme que lo vas a conseguir. Pero si obviamente quieres más información, quieres que encima, aparte de sanar tu trauma, te enseñe a manejar tu mente, a saber cómo funciona, a ser tu mejor versión, a sacar tu mejor parte de relaciones, de salud, de físico, de todo, pues me hablas en mi Instagram jessicayes.b y yo te ayudo y te hago algo especializado para ti. Pero igualmente te ofrezco esto totalmente gratuito. Si no quieres hacer eso, no lo hagas. Si no quieres seguir sanándote, que obviamente, pues ¿qué te voy a aconsejar yo? Que te sanes, porque vas a ser tu mejor versión. Porque puestos a que empiezas un cambio, tendrás que terminarlo. Pero si no quieres, si no te interesa, genial, no me hables. Bueno, al menos háblame para decirme qué tal te ha ido, porque espero que lo que me digas es que estás mucho mejor. Aunque sea solo para que me digas que estás mejor y yo sentirme bien. Ya está. Pero es que si no lo quieres, yo te doy totalmente esta información gratuita y te doy este ejercicio para que lo hagas. De verdad, para que lo hagas. ¿Qué ocurre? Vamos a empezar, esto como os he dicho, 21 días. Y te aviso, a la semana, te aviso, te adelanto esto. A la semana vas a acabar, ya está la pepitilla. O lo que tengas. Pero da igual, sigue, confía en mí, sigue. Es fundamental que sigas. Nunca se para de crecer y si tú dejas de hacer las cosas que te han llevado a X sitio, vas a dejar de ser X. Claro y sencillo. Repito, si tú dejas de hacer X cosas que te han llevado a ser X persona, dejarás de ser X. Punto final. Vale, durante 21 días tienes que hacer, ¿vale? El fin, ¿en qué consiste este ejercicio que te voy a mandar? Es que tienes que hacer consciente lo subconsciente. Tienes que ver lo que aparentemente no ves y está dentro de ti. Existe, pero no quieres verlo. Normalmente cuando ocurre un trauma, os ha dejado una persona, os ha hecho mucho daño, habéis vivido situaciones familiares, abusos, traumas psicológicos, o en mi caso, como yo viví un maltrato psicológico muy heavy, ocurre que tenéis emociones muy metidas ahí dentro y no las habéis soltado. Por eso, porque como vuestra mente os ha intentado proteger, no sois tan conscientes, es que la propia palabra lo indica, no sois tan conscientes de la gravedad del asunto, de que eso os ha dolido. No pasa nada, decíroslo claro, os ha dolido, esto me ha hecho daño, esto me ha jodido, tío. Decirlo claramente, no pasa nada. Todos venimos de una parte oscura, todos tenemos nuestro hombre o mujer oscuro, todos. Lo importante es que lo sanes, lo cures y creas un hombre o mujer que tú admires, que tú respetes y que se sienta bien. Es fundamental. Entonces, durante 21 días lo que vais a hacer es hacer consciente lo subconsciente, ¿vale? Lo inconsciente. ¿Cómo? Primero tenéis que revivir esa situación que os ha hecho estar con ese trauma. Revivir, no recordar. ¿Qué quiere decir revivir? Revivir quiere decir que lo dices en estado presente porque lo revives, porque lo estás proyectando como si estuviese ocurriendo ahora, no como si fuese algo del pasado. Está ocurriendo ahora. Lo que tenéis que hacer es, durante el día, 5 veces, 3 escritas, bueno, no, os voy a poner 2 escritas, 2 habladas mirándoos a un espejo,
miraros y escucharos. Ver que la persona que está contando esa historia sois vosotros. Que no es otra persona, tío, que lo habéis vivido vosotros. Que nadie os puede quitar lo que habéis vivido, ni el sufrimiento que habéis vivido. Simplemente tenéis que darle la vuelta a ese sufrimiento, transformarlo. Que pivote ese sentimiento y se cree uno nuevo. Es lo único que tenéis que hacer. Entonces, 5 veces al día durante 21 días. Os aviso que al séptimo vais a sentir que estáis hasta el mismísimo, pero seguir. 2 veces escritas, 2 veces mirándose al espejo y contándoos la historia, y una vez coger a una persona, ¿vale? Y le decís que es un ejercicio, le explicáis un poco, que no queréis su opinión, que no queréis que os aconseje, que me cargo el fundamento, que simplemente queréis que os escuche, nada más. Necesitáis ser escuchados en esa historia, que es lo que os falta. Necesitáis liberar. ¿Por qué? Porque el pensamiento está aquí, pero la emoción no ha sido soltada. Lo que hace el subconsciente es que no vivas la emoción, porque no quiere verte sufrir. Vuestra cabeza no es que sea vuestro enemigo, es que simplemente es como un niño pequeño que quiere protegeros. Es como un niño que no entiende y quiere abrazarse a mamá para que no le pase nada. Pero sois vosotros quien tenéis que educar a ese subconsciente, a ese niño pequeño, ¿vale? Y el alma sabe educarlo, solo el alma. Entonces, tenéis que soltar esa emoción porque el pensamiento está en la conciencia. La conciencia recuerda lo que te ha ocurrido, pero no te quiere hacer recordar la emoción que sentiste cuando viviste eso. Pero está ahí y tienes que soltarla. Y solo te vas a sanar cuando sueltes la emoción. Y una vez soltada la emoción una y otra vez, es cuando se va a quedar solo la situación en el pensamiento y lo recordarás. Lo recordarás y podrás verbalizarlo sin rabia, sin ira, sin tristeza, sin apatía, sin orgullo. No te dolerá. Mira, a mí, cuando yo conté esta historia en redes, y la sigo contando, ha habido un momento que ya he recibido comentarios muy brutos, muy heavies en mi Instagram referente a cosas así. Y os voy a decir un ejemplo para que intentéis literalmente sentirlo, porque sé que si habéis vivido un trauma, lo habéis sentido, lo vais a sentir en cuanto os lo diga. Cosas como, ¿y dónde está tu padre? ¿Y qué pasa que no te quiere? Comentarios que cuando una persona no ha sanado le duele, pero a mí no. Yo sé perfectamente lo que he vivido, lo que he sanado, lo que he hecho. Yo mañana muere mi padre, muero yo, muere mi madre, muere mi hermano y estoy en paz. Y eso es lo que tenéis que sentir vosotros, estar en paz con vosotros mismos y que nadie os pueda hacer daño. ¿Por qué? Porque vuestro punto débil es el que más tenéis que atacar, es el que más tenéis que curar y que nadie os pueda abrir la herida porque vosotros mismos ya os la habéis curado, vosotros mismos. Tenéis que sentir eso. Entonces, hacéis eso y lo que hacéis es revivir, ¿vale? Revivir la situación. Escrita, hablada en el espejo, 2 y una con una persona que solo os escuche, ¿vale? 5 veces al día, durante 21 días. La historia, literalmente, la revivís con los sentimientos que sentisteis. Os voy a poner un mini ejemplo. Por ejemplo, coger y anécdotas, aunque sean anécdotas diferentes, porque no hace falta que contéis la misma historia. Por ejemplo, yo cuando hice esto, un lunes, dije, vale, soy Jessica, tal, yo ahora mismo tengo 16 años, mi padre entra por la puerta y la verdad que entra borracho, literalmente ya se me pone el corazón a 1000 porque no sé qué me va a decir, porque siempre que viene borracho y entra en casa me insulta. Y bueno, no es menos.
me está llamando hija de puta, me está diciendo que no valgo para nada y que va a hacer todo lo posible para joderme mi vida. Revivirlo así y miraros al espejo mientras lo decís, escribir, llorar, no pasa nada, soltar todas las emociones, soltar esa rabia, soltar el yo no me merecía esto, hostia, esto me ha hecho más fuerte. Haceros conscientes de lo que habéis vivido y veréis cómo sois unos crack por haber superado eso, pero cerrar el círculo, terminar de cerrarlo, tío. ¿Por qué? Porque cuando terminéis de cerrarlo vais a convertir vuestro mayor dolor en vuestra mayor bendición y os vais a hacer jodidamente fuertes. Y ahí es cuando vais a ser vuestra mejor versión, os vais a permitir ser vuestra mejor versión. Necesitáis soltar esa emoción. Cuando soltéis esa emoción quedará en el recuerdo. Quedará en un recuerdo de gratitud, en el que le daréis al universo profundamente una gratitud profunda de gracias, porque me he hecho jodidamente fuerte por esto y porque ahora me quiero y me respeto. Necesitáis hacer esto, de verdad, probarlo, por favor, probarlo. Os lo digo porque yo he vivido una situación así y porque esto me ayudó mucho a sanarlo. De verdad, no sintáis vergüenza por lo que habéis vivido porque no tenéis nada, la culpa de ello. No tenéis culpa de nada de lo que habéis vivido, tío, de eso. Simplemente soltarlo y a partir de ahora sí que sois responsables de cómo actuáis. Pero una vez sanados, si no os sanáis, vais a ser víctimas todo el tiempo, toda vuestra vida. Necesitáis ser líderes, lobos de vosotros mismos. Así que, por favor, si ponéis esto en práctica, si os ha pasado, dejármelo en comentarios. Si lo ponéis en práctica, hablarme en Instagram, decirme qué tal lo lleváis, cómo os ha funcionado. Si queréis ayuda mía personalizada, decírmelo. Pero si no, quedaros con este vídeo gratuito, de verdad, para que os pueda ayudar. Simplemente es el hecho de ayudar con algo que yo he vivido y que sé lo que es. Así que muchísimas gracias y espero de verdad profundas que os ayude esto.